Buenas noches, bendiciones para todos nuevamente. Acá estamos comenzando con la reunión y la transmisión, así que vamos a orar. Padre, una vez más te agradecemos siempre por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque esta es tu voluntad y sabemos que la única reunión genuina siempre es en el nombre de Él, sabiendo que así Él está en medio nuestro, guiándonos, sustentándonos y guardándonos todos los días de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesucristo, por tu guía continua y por este compartir que vamos a tener, que hace referencia a tu vida, a tu sacrificio, para que podamos entender un poco más tu voluntad y así poder vivir mejor y poder servirte mejor todos los días de nuestras vidas para la gloria de Dios. En tu nombre, Señor Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a reflexionar un poco sobre lo que es el perdón y la redención. El perdón y la redención. Vamos a pasar a un versículo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. El perdón y la redención. Vamos a ver porque son palabras relacionadas, bueno, que tienen que ver en sí con lo que es el perdón de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Para con nosotros. Ahora, convengamos que cada uno de nosotros nacimos en esta naturaleza pecaminosa consecuente del pecado original de Adán y Eva, ¿no? Y a medida que crecimos en esta vida, aprendimos lo que significaba básicamente nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo para que nosotros podamos volver a la naturaleza divina de Dios. Vieron que nosotros habíamos leído y ser partícipe de su naturaleza divina, como habíamos leído en 2 de Pedro 1:3. Nosotros nacimos en una naturaleza pecaminosa. Necesitamos este perdón tiene que ver con la reconciliación nuestra por medio de Cristo con Dios. Nosotros tenemos, porque somos creación de Dios, ¿viste? Necesitábamos volver a un origen y ahí, ¿quién actuó ahí? Nuestro Dios. Evidentemente nuestro Dios actuó en rescate por cada ser humano que Él creó. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que Él sacrificó a su Hijo, Él ofreció a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es algo tremendo, ¿no? Y acá Efesios 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Redención, hola Carlos, Dios te bendiga. Redención por su sangre, el perdón de pecado, ¿no? Esta es nuestra reconciliación con Dios. Porque nosotros teníamos esta naturaleza divina y ahora, por medio de Jesucristo, vinimos a ser partícipe. Nosotros teníamos esta naturaleza pecaminosa y ahora por Jesucristo vinimos a ser partícipe de su naturaleza divina, reconciliándonos con Dios por medio de Él.
¿no? Esta palabra perdón es la palabra aphesis, que significa liberación, remisión, cancelación de deuda. Nosotros teníamos una deuda, esa naturaleza del pecado, ¿no? Hay una deuda que el ser humano viene de generación en generación, que por eso la palabra dice, por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Jesucristo fue el pago total de esa deuda, ¿no? También significa soltar o dejar ir, ¿no? Esa es la palabra perdón. Y la palabra redención, apolitrosis, que significa también rescate o como pagar por un esclavo. ¿Vieron? Esto es lo que le decía yo. Es el rescate nuestro. Jesucristo vino a ser nuestro rescate, nuestro perdón, nuestra reconciliación con Dios. ¿Y por qué la sangre, no? Porque la sangre simboliza y representa la vida entregada, y en los sacrificios la sangre simboliza la sustitución, la purificación y restauración de la relación con Dios, ¿no? Él fue nuestro sustituto. Él fue quien pagó por mis pecados, por tus pecados y por los pecados de todos aquellos que vienen a creer, de una vez y para siempre. Lo que nos llevó a reconciliarnos con Dios. Esto es algo tremendo, ¿no? Ahora, a partir de ahí, nosotros vinimos a ver otra manera de vivir, libres de la esclavitud del pecado, libres de la condenación del pecado. Pero la palabra bien nos dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, nuevamente. Pero hemos visto, y nos ha pasado ocasionalmente, que hemos vuelto a ser esclavos de los hombres, hemos vuelto a ser esclavos del pecado, y no hemos mantenido en muchas ocasiones esta vida o esta nueva vida que recibimos en Cristo. La liberación esa, ¿no? Ahora comienza nuestro trabajo. Recibimos acá borrón y cuenta nueva. Se nos perdonó todo. ¿Vieron? Efesios 5, ¿qué nos dice? Miren, sigamos indagando esto. Efesios 5, versículo 2 dice, y andad en amor, dice, como también Cristo nos amó y se entregó a nosotros, se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio de Dios en olor fragante. Él fue la ofrenda y sacrificio, el sustituto completo mío. ¿Entienden? Él fue la sangre inocente, dice la palabra. La sangre pura, ¿no? Bueno, nuestra sangre prácticamente está contaminada porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, pero como la sangre de Jesucristo viene de la simiente misma de Dios, como quien dice, era pura, ¿cómo Él pudo pagar? Él pagó con algo totalmente limpio. No podía pagar pecado con pecado, porque no pagaba pecado penalmente. Tenés que elevar el precio, ¿no? Tenés que pagar con algo puro. Y ahí entró Jesucristo, ¿no? Esto es algo tremendo. Colosenses 1. Versículo. Vamos a repasar todo esto que venimos diciendo, porque no solo tenemos que hablarlo, sino que también tenemos que documentarlo en la palabra, ¿no? Porque todos conocemos estos versículos hablados y los repetimos, pero está bueno documentarlos porque no es una cosa que nosotros repetimos y repetimos de otros, sino porque está escrito en la Biblia.
Versículo 21 dice, y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Vieron? Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Este fue el sacrificio de nuestro Señor, ¿no? Nos reconcilió con Dios, prácticamente, en su muerte. Él cargó con todos nuestros pecados y nos redimió totalmente, ¿no? Nos redimió totalmente. El perdón fue el medio y la remisión fue el resultado. Remisión fue todo, ¿no? Ahí fue el resultado. Eso fue lo que, hasta todo aquello que nosotros que confesamos, lo confesamos a Él como nuestro Señor, ¿no? Y creímos en nuestro corazón que Dios le resucitó de los muertos, recibimos este perdón, esta salvación, esta reconciliación, que en sí es todo que se une todo en una misma línea, ¿no? De ahí en más, ¿cuál es el sentido del perdón? ¿No? ¿Cuál es el sentido del perdón? Nosotros tenemos que entender esto. ¿Para qué me sirve a mí el perdón? Así como ahora nosotros vamos a ver los extremos, los dos extremos, como vimos los extremos de la fe y los extremos del perdón, ¿no? Para encontrar el equilibrio en donde nosotros podemos hacer uso para nuestro beneficio, porque el perdón tiene un beneficio, ¿no? Imagínate vos el beneficio que tiene el perdón, que yo pasé a ser salvo. ¿Entendés? A mí me perdonó Dios en Cristo. Fíjate el beneficio que tiene ser perdonado. Ahora, la palabra me dice, y andad en amor como Él nos amó. ¿Entendés? Porque vos tenés que entender el amor de Dios para entender lo que significa el perdón. Miren, segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5. Este es un punto clave, porque a veces nos olvidamos de esto. Nosotros nos olvidamos de que somos testigos, ¿no? Testigos de Cristo. En un jurado está el juez, está el abogado, está el testigo, está el fiscal es el acusador, ¿no? Y están los que juzgan, ¿no? El jurado. Y el juez el que da el dictamen final, ¿no? Y esto es algo tremendo, ¿no? Y no olvidamos de que somos testigos, ¿no? ¿A qué yo voy con esto? Que el juicio que nosotros hacemos, ¿no? El juicio que nosotros hacemos no es para justicia o castigo. El juicio que nosotros hacemos es para simplemente edificarnos y separar la verdad del error, ¿no? Cuidado con el juicio que nosotros hacemos. Miren acá el versículo 18. 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación que tenía Cristo y que proviene de Dios. Que Dios estaba en Cristo, dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y lo que nosotros no olvidamos es, bueno, nosotros le tomamos en cuenta, a veces le vivimos tomando en cuenta, o nos viven tomando en cuenta los pecados, ¿viste? Porque tenemos que entender, y vamos a ver, que a pesar de que nosotros fuimos perdonados,
nosotros seguimos siendo pecadores. Ahora nosotros vamos a ver activamente cómo esto se aplica, porque esta naturaleza pecaminosa que tenemos va a ser totalmente erradicada en nuestra vida en el retorno de Cristo. Hasta tanto, nosotros convivimos con ella, luchamos con ella. Entonces, fíjate que tomar en cuenta el pecado de uno o de otro es simplemente debería ser para edificarnos o separar la verdad del error, pero no para condenar. ¿Entiendes? Porque nosotros le hacemos la cruz, ¿viste? Y condenamos, ¿viste? Y ya directamente, si tuviéramos el poder, le crucificaríamos nosotros. Mirá, Mateo 18. Mateo 18. Pero para nosotros entender esto, nosotros tenemos que entender el perdón que nosotros recibimos. Porque ¿qué beneficio tuvo ese perdón que yo recibí? Bueno, yo era enemigo de Dios, ¿no? Y hoy he sido reconciliado con Dios. Por Dios mismo, que nos reconcilió consigo mismo, dice, por medio de Cristo. Y fui hecho salvo. Tengo la oportunidad de vivir esto con Dios hoy, por medio del Señor Jesucristo y en el Señor Jesucristo. Mira, 18, 21, dice: entonces se le acercó Pedro al Señor y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le dijo. Porque ya Pedro ya estaba hasta la coronilla, ¿viste? A veces pecan contra nosotros 1, 2 veces, 3 veces y ya, ¿viste? Bueno, Pedro, hasta 7, ¿viste? Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nunca multipliqué esto, pero 7 por 7 con el 490 veces. Pero esto es una figura, ¿no?, que simboliza que el perdón es algo que tiene que ser durante toda nuestra vida. Eso es lo que significa. Así como Dios nos perdonó durante toda esta vida, ¿no?, y está disponible hasta el retorno de Jesucristo, así tiene que ser nuestro perdón, ¿no? Porque si nosotros, el versículo anterior que leímos de Efesios 5:2 dice: sed imitadores de Dios como hijos amados, dice. Imagínate vos. Ahora nosotros tenemos que aprender a separar lo que está bien de lo que está mal, la verdad del error, para nuestra edificación y no para contaminar. Nosotros perdonamos todo, ¿no? Pero hay cierta separación que la palabra de Dios nos manda a hacer. Miren, Judas, vamos a leer en Judas, en un libro anterior a Apocalipsis. Judas es un capítulo nomás. Así que, Judas. Judas, versículo 20. 1:20 sería. Pero como es un capítulo, vamos directamente al versículo 20. Miren, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A los que dudan, dice, convencerlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y a otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ya viste que ahí
hay una separación, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es que todos somos pecadores, tener pecado, pero bueno, pero otra cosa es vivir consistentemente en pecado, ¿no? Viste que la palabra dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es un pecado. Y muchos de nosotros hemos caído en este pecado muchas veces, ¿no? Y caemos si nos descuidamos. Y hemos recibido el perdón de Dios, ¿no? Pero bueno, este es el extremo, este es un extremo donde nosotros, no es que, bueno, sí, nosotros perdonamos, amamos, pero no aceptamos todo, ¿no? Nos asociamos, como dice la palabra, con los humildes. Dice, no unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y generalmente el incrédulo del que te habla la palabra ahí es de ese incrédulo que habla de Cristo, pero vive contrario a Cristo. ¿Entendés? Que no cree. Sí, es aquel que habla lo que no hace. Aquellos de nosotros que tratamos de vivir lo que hablamos, bueno, de esto yo les quiero hablar, ¿no? Miren acá en Santiago 5, poco a poco vamos a ir afinando la puntería, porque esto es para que a nosotros nos sirva. Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz le oró al Padre y dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y verdaderamente no sabían lo que hace porque no sabían, en el sentido de que no tenían idea, ¿no? Fueron llevados muchos. Y muchos cristianos oraron así. Fíjense lo que habla la palabra acerca de, en el versículo 19. Hermano, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Esto es algo tremendo. Por eso nunca, no podés cerrar nunca la puerta totalmente. Nunca podés cerrar la puerta totalmente. Porque hay personas que han cometido pecados grandes contra Dios, pero se arrepintieron y Dios le perdonó, ¿no? Nunca podemos cerrar, Dios no nos ha cerrado la puerta, ¿no? Fíjense, el versículo 16 algo que es una falta tal vez, yo creo, en las iglesias, cuando nos ofendemos, ¿no? Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Viste? Cuando uno peca contra otro y el otro peca contra otro, la palabra dice, confesaos vuestras ofensas. ¿Pero para qué? Para que nos perdonemos, ¿viste? Para que apliquemos eso. Dice, y orad para los unos por los otros, para que seáis sanados, dice. Porque cuando nosotros no nos pedimos perdón, ¿viste? O tal vez ofendimos o fuimos ofendidos, a veces adrede, a propósito, como quien dice, a veces sin querer, entonces no esa herida queda abierta, ¿entienden? Esa herida queda abierta. Hay que ir y decir, mirá hermano, perdoname, si vos sabés de tu pecado, y si no sabés de tu pecado, tu hermano te tiene que llamar y venir, yo quiero hablar con vos porque vos me hiciste esto, y capaz que vos ni cuenta te diste, ¿entendés? Pero tiene que haber un arrepentimiento, porque eso es la palabra que dice, arrepentíos, ¿viste? De vuestra mala manera de vivir, arrepentíos, ¿viste?
¿Por qué? Porque teníamos una mala manera de vivir, no éramos agradecidos con Dios, no entendíamos ese sacrificio que Jesucristo hizo, la entrega de Él por nuestras vidas, pero no solo por la nuestra, sino la oportunidad de salvar a todos nuestros seres queridos tal vez, porque ¿qué nos daríamos nosotros por la gente que nosotros queremos y amamos? Bueno, Dios dio lo mayor, Jesucristo. Eso es lo que significa el perdón. Primera de Juan. Y acá es donde acá es donde viene nuestro trabajo. Y esto es algo porque cuando nosotros recibimos el perdón, ¿no? Porque lo confesamos a Jesús como nuestro Señor, nos arrepentimos de nuestra mala manera de vivir, porque entendimos, no, está mal que mintamos, está mal que seamos así, asá, ¿viste? Que no respetemos a nuestros padres y un sinfín de cosas que la palabra nos enseña. Está mal que no seamos agradecidos con Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos de esa mala manera de vivir y comenzamos a vivir como Cristo, ¿no? Recibimos ese perdón y salimos como un autito 0 kilómetros, ¿no? Vamos ahí reconciliados con Dios 0 kilómetros, ahí recibimos el perdón nuevito. Y acá nos dice la palabra, yo quiero leer todo para que nosotros entendamos el contexto de esto, ¿no? Del versículo 5 vamos a leer. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Primera Juan 1. 1:5. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Bueno, nosotros cuando recibimos el perdón, ¿viste? Ahí estamos. 0 tiniebla, 0 kilómetros. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, bueno, mentimos y no practicamos la verdad, dice. ¿Entendés? Bueno, acá comienza, bueno, recibimos 0 kilómetros. ¿Y qué? ¿Voy a pasar el semáforo rojo otra vez? No. Ya tengo que cuidar el autito nuevo. Ya depende de mí ahora, dice. Pero si andamos en luz, porque ahora tenemos la oportunidad de andar en luz, porque antes andábamos en tiniebla. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros encima. Y la sangre de Jesucristo, de su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Viste? Y esta limpieza, bueno, quiero comentarle que este es un verbo continuo, un presente continuo. Significa que continuamente Él nos está limpiando. ¿Por qué? Porque vos, a medida que vas manejando ese autito, tal vez en algún momento vas a cometer una infracción sin querer, ¿viste? Pero si te volvés de nuevo a conducir como corresponde, ¿viste? Él nos limpia. Porque tenemos esa naturaleza pecaminosa, nosotros somos fieles, no perfectos. Pero la intención de nuestro corazón es andar en luz. Entonces Él continuamente, esa sangre, no es que de una vez para siempre, sino que continuamente limpia nuestros pecados, ¿viste? Ese es el sentido, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, por eso te dice la palabra, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Una vez escuché a un hermano que decía, tu enseñanza me confronta, porque o yo estoy en la gracia o estoy en el pecado. No es así. O está en la gracia y está en pecado. Porque el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y la verdad no está en él, ¿viste? Por eso hay gracia, ¿viste? Misericordia, favor divino de Dios. Porque uno procura andar en la gracia. ¿Entienden? No hay... esto se va a lograr, ¿viste? Cuando Jesucristo retorne, ahí recién nosotros vamos a ser librados totalmente, o se va a completar, mejor dicho, esta redención, esta liberación total.
Esto es como una semilla que comenzó a crecer y se está desarrollando el árbol, y cuando Jesucristo vuelva, ese árbol, ¡pum!, va a producir ese fruto, ¿no? Esa es la redención adquirida, ¿no? Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿viste? Bueno, tenemos que pedirle perdón, ¿no? Todos los días. Yo creo que en el día, a veces hasta con el pensamiento, nosotros pecamos, ¿no? Llegado al fin del día, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, ¿viste? Limpiarnos de toda maldad. Nos vuelve a limpiar. Eso es andar en luz, ¿viste? Es la sangre continua de Jesucristo que nos lava, ¿no? Que nos limpia. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Esto es algo tremendo, ¿no? Porque tenemos que aprender a reconocer nuestro estado, ¿viste? El único que no tuvo pecado, pero que cargó con todo el pecado del mundo, no solo nuestro, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos redimió del pecado, ¿no? Hijitos, dice en el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas he escrito para que no pequéis, dice. No es porque, bueno, recibimos la salvación, estamos santos, estamos 0 kilómetros, bueno, que viva, no. El sentido es para que no pequeamos, ¿viste? Y si alguno hubiere pecado, bueno, porque sí, vamos a pecar, evidentemente, en algún momento vamos a cometer un error. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No, yo pagué por él y sigo pagando. Mi sangre limpia continuamente, ¿no? Él es la propiciación de nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Aquellos que se quieran arrepentir, ¿no? Porque evidentemente nosotros entendemos que muchos no van a ser salvos porque no recibieron a Cristo, ¿no es cierto? O sea, pero está disponible que todo el mundo, se entiende eso claramente, ¿no? No es que todo el mundo es salvo. No, hay que recibir a Jesucristo. Vos tenés que recibir el perdón. Y tenés que mantenerte en este perdón, como quien dice. Para mantenerte limpio, como... Esto, vamos a ir... estas son las... miren. Vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 2. 2 de Pedro capítulo 2. Miren. Acá es donde vamos a ver las dos alternativas. Una alternativa es la que nosotros conocemos, la parte dispensacional, que uno cuando recibe el perdón de Dios, la salvación, ¿viste? Eso es eterno. Salvo, siempre salvo. Cada cual, estudiando la palabra, ve si esto es así o no. Después la parte que no es dispensacionalista, que ha sido la parte que siempre estuvo, no cree tan así esto. Miren el versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, ¿viste? Recibieron a Jesucristo, se escaparon, recibieron el perdón, ¿no? Enredándose otra vez en ella, son vencidos. Dice, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. ¿Cuál era el primero? Ellos estaban en pecado, no habían recibido la salvación, ¿viste? Y ahora su postrer estado viene a ser peor, dice la palabra. Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Fíjate vos lo que dice la palabra, ¿no? Y acá entra la otra parte, los otros. Yo quiero dar las dos opciones y dejar la libertad que cada cual interprete esto, ¿no? La sangre de Jesucristo continuamente nos limpia del pecado a aquellos de nosotros que queremos andar en luz, ¿viste? Porque todos pecamos.
Pero pecar deliberadamente, continuamente y vivir en pecado después de haber conocido a Jesucristo, bueno, la palabra te habla de una consecuencia. ¿Entendés? ¿Cómo uno recibe el perdón? Porque uno entiende que Jesucristo es la manera correcta de vivir y se arrepiente de haber vivido tan mal sin Jesucristo, sin entender el sacrificio que Él hizo por nosotros, sin entender la entrega que Dios hizo por Jesucristo, por toda la humanidad, para salvarnos y reconciliarnos con Él mismo. Entonces uno se arrepiente de eso. Entonces uno recibe el perdón de pecado, la remisión, ¿no? Pero si vos no te arrepentís, ¿recibí el perdón? Bueno, el perdón va a estar disponible, pero va a llegar un momento que Jesucristo va a volver, ¿viste? Y bueno, va a haber un juicio final. Ahí ya se termina todo, ¿viste? El tiempo es ahora. La palabra te habla de esto. Estos son los dos extremos y cada cual debe interpretar esto según su entendimiento, ¿no? Como decía Pablo, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Ser hijo de Dios, ¿te hace salvo? ¿Te hace salvo? La otra pregunta que yo considero muchas veces es, si mi hijo fuera un criminal, ¿yo lo salvaría o lo entregaría a la justicia? ¿Soy yo más justo que Dios? Son preguntas retóricas que uno tiene que hacerse. La palabra dice que uno es salvo por la fe, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es por fe para que sea por gracia. No dice que uno es salvo por ser hijo. Cuidado, ¿no? Porque fuimos llevados, ¿no? Miren, Romanos 4. Romanos 4. Versículo 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Claro, cuando vos recibías a Jesucristo, no hiciste nada para recibir esa justicia de Dios, esa reconciliación, esa salvación. El que hizo fue Jesucristo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Claro, fuimos bienaventurados. Y es algo tremendo. Y ahí dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la circuncisión? Al revés. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿no? Pero ellos tuvieron fe. Le fue contada la fe por justicia, ¿no? Esto es algo tremendo. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Era un gentil. Y recibió la circuncisión como pacto. Nosotros cuando recibimos a Jesucristo, nos circuncidamos en el corazón con Cristo. Ese es nuestro pacto, ¿no? Como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también a los que siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Fíjense. Porque los que son de la ley porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Fíjate que lo habíamos leído en el compartir anterior, Romanos 9, que los israelitas iban tras la justicia, pero no por fe, y por eso no alcanzaron la justicia, pero los gentiles alcanzaron esa justicia por ir con fe. ¿Vieron? Porque no es... ¿Qué es la fe? La fe es vivir en este perdón, en este amor, en esta vida con Cristo, ¿viste? Conforme a Cristo, ¿vieron? Agradecido, tratando de andar en la luz, ¿no? Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, dice, para que sea por gracia. ¿Vieron? Por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente la que es de la ley, sino también a la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. O sea, la descendencia viene de la fe. Nosotros somos descendientes de la fe de Abraham. Esto es algo tremendo. Por eso recibimos el perdón. Pero, por ejemplo, Balán, el profeta Balán, era un profeta de Dios. Pero él cayó de la fe. ¿No? Es algo tremendo. Y hay versículos en el Nuevo Testamento. A ver, 2 de Timoteo. Quiero darle. 2 de Timoteo, capítulo 2. A ver, creo que es ese. 15. Fíjate que dice el 16, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, estos no son, pero de otros dos dice, a los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Vieron? Yo me acordé ahora, hay un versículo, pero esto es algo tremendo, ¿no? Estando ya en lo que se dice la gracia, aunque para mí la gracia siempre existió, ¿no? Solamente que ahora la gracia fue extendida a los gentiles, pero la gracia siempre existió. Esto es algo tremendo. Entonces, acá están las dos alternativas. ¿Qué yo tengo que hacer? Porque yo tengo que mirar mi vida, porque cuando yo le señalo al otro, yo tengo que acordarme de mí, ¿viste? ¿Entendés? Porque mi juicio tiene que ser para edificar y separar la verdad del error, nunca para condenar y castigar. Si la palabra me dice a mí que yo me aparte de cierto tipo de personas que no se conducen de acuerdo a Cristo, ¿no? Eso sí, ¿viste? Si vos te mantenés soberbio, te mantenés andando en tinieblas, te mantenés pecando, te mantenés blasfemando, ¿qué dice la palabra? Apartado de los tales, apártate de los tales. Pero el juicio déjale a Dios y al Señor Jesucristo, porque Él dice, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Miren Efesios 4. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Porque estas cosas no fueron escritas a nosotros, porque a pesar de que nos cuesta, por esta naturaleza pecaminosa, fueron escritas a nosotros para nuestro bien, para que sigamos nosotros siendo bendecidos,
¿eh? En estas promesas, preciosas y grandísimas promesas que nos hicieron participantes de su naturaleza divina. Versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Podemos enojarnos los unos con los otros, ¿viste? Pero creo que hemos faltado mucho a este versículo, muchos de nosotros, ¿no? Muchas veces hemos más pecado, pero bueno, hemos vuelto, hemos pedido perdón, creo, y el Señor nos limpió nuevamente. Y dice el versículo 30, y no contristéis, el 29, ninguna palabra corrompida o dañina salga de vuestra boca, esto tenemos que cuidar, ¿no? Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Viste? No tenemos que contristar al Espíritu Santo. Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, y toda malicia. Antes sed benignos uno con otro, misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Colosenses dice, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, dice, porque nosotros tenemos que entender acerca del amor de Dios para ejercer el perdón, ¿no? ¿Qué recibimos? Cuando vos hablas de perdón, tenés que pensar en vos mismo. Yo hablo de perdón, pienso, no, yo recibí el perdón, ¿viste? Entonces, yo puedo perdonar, porque si yo no recibo nada, yo no puedo dar eso, pero yo puedo dar perdón o recibir perdón porque yo fui perdonado, ¿no? ¿Entienden? David, por ejemplo, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que dice la palabra, que quiere decir que la disposición del corazón de David era tal que Dios podía hacer en él toda su voluntad, ¿no? Y sin embargo David pecó grandemente. Cometió adulterio, ¿no? Con Betsabé, mandó a matar a su marido, Urías, ¿se acuerdan? Pero él, cuando fue exhortado por Natán, el profeta Natán, él dijo, pequé contra Jehová, y se arrepintió de corazón. Y eso es lo importante, hermano. Cuando vos te arrepentís, o yo me arrepiento ante Dios, ante el Señor Jesucristo de corazón, son ellos los que miran tu corazón. Es lo que a nosotros nos debe interesar, porque el pecado tenemos todo, ¿no? Pero no permitamos que nos señalen, ¿viste? Y que ese señalamiento nos afecte al punto tal que nos olvidemos de que nosotros fuimos perdonados como David, ¿no? Fuimos perdonados por la sangre de Cristo. El consejo acá es mantenernos honestos en el Señor. Mantenernos honestos en el Señor y vivir en este perdón, siendo perdonado y perdonando, separando la verdad del error. Y a los que persisten en pecar, como dice la palabra, nos reprendemos duramente. Pero, ¿para qué? Para que vuelvan al camino, no para matarle. ¿Entendés? Se les reprende duramente significa con firmeza, ¿no? Pero para que vuelvan a andar en luz. Ahora,
Si no vuelven al camino, vos no le vas a vivir reprendiendo porque se fueron del camino. ¿Entendés? Le dejás. ¿Entendés? Te apartás. Ahí te apartás. Vos no podés ir atrás de esa persona. Che, vos estás pecando, porque ya se fue al pecado. ¿No? Ahora sí vuelve. Ahí se le exhorta con firmeza, en amor, pero para que vuelva al camino, no para condenarlo. Bueno, esto quería compartir un poquito porque la verdad que es una práctica que debe ser vivida en la iglesia, no solamente en la iglesia, en la familia, en la sociedad. Jesucristo perdonó y nuestro Padre perdonó y entregó a Jesucristo para que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir ese perdón. Así que fíjate la grandeza de esto. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por tu gran misericordia y amor y perdón que tenés hacia nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Señor Jesucristo, y a vos, Señor, por perdonarnos todos los días de nuestras vidas, porque tratamos de serte fiel, pero a veces no podemos por esta naturaleza, y no es una excusa, es una verdad con la que luchamos diariamente, pero día a día vamos mejorando y dejando atrás muchas cosas que antes dañaban nuestra relación con vos, que hoy ya la hemos vencido con tu fuerza, con tu poder. Y bueno, como dice tu palabra, líbranos de los pecados que nos son ocultos, Señor. Así que te agradecemos por este gran perdón que recibimos en vos todos los días de nuestras vidas, para poder haber sido reconciliados con nuestro Padre, y bueno, también con vos, Señor, a medida que mantenemos nuestra vida en vos, viviendo esta palabra, sirviéndonos unos a otros en el amor de Dios que es en vos. En tu nombre, Señor Jesucristo, te agradecemos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias, Carlos. Un abrazo. Carlos.